ビタコラアニメ始まるよ。¿Qué evolución de personaje les pareció la mejor? Porque en Wano son las mejores evoluciones de personajes seguramente de los últimos años en One Piece. De hecho, el personaje que voy a mencionar me gustó más a partir de Wano, Luffy. Luffy, Yo siento Luffy. que hubo un pre y un post Luffy después de Wano. Sí, sí, exactamente. creo que Luffy, o sea, vuelve a ser este personaje gracioso y que, o sea, que siempre ha sido, pero aparte con ya una interpretación de por qué está haciendo las cosas que hace. Y es bastante interesante, o sea, Luffy es el número uno en Wano. Ojo que él ya venía con esto de madurar desde la pelea con Katakuri. ¿Ah? Sí, de Él ya estaba madurando y Wano fue lo que ya lo fortaleció. Lo que te como, dio- como líder ya lo tenía. Tal Porque cual. antes era un líder, pero no estaba tan sólido en su puesto. Sí, y de no- hecho, Zoro era el que lo Sí, trataba o de sea, encaminar. siento que maduró un poco más. Sí, sí. Y no solo eso, sino que tuvo una madurez grande al formar la alianza, ¿no? O sea, esta alianza tan clara que tuvo con Kitty, con Loki, con Lo ya la Oye, tenía. pero ¿qué estás hablando? Todo fue parte de la estrategia de... ¿De quién? No, increíble. O sea, pero fue muy maduro para tomar decisiones dentro de Wano. Y eso que es un chibolo de 19 años, ¿no? Sí. Mm. Y justamente para mí, Wano llega a ser el arco donde Luffy deja de ser el chico que quiere ser el rey de los piratas para convertirse en el símbolo de la liberación. Y convertirse en el símbolo de la liberación en un mundo tan caótico como es One Piece es bastante fuerte. Y justamente demostrándolo en un país donde estaba uno de los Yonkous, uno de los personajes más poderosos, el cual había destruido un país, el cual era prácticamente aliado de Luffy, fue importante para mí. Entonces, desde que pierde en el primer momento, cuando lo quiere enfrentar cara a cara y Kaido, o sea, tipo, se acerca, Luffy no le hace nada, y eso que usó Haki y todo, Ujú. desde ahí te das cuenta que Luffy ya se estaba buscando una forma de poder derrotar a Kaido. Lo peor es que conecta, que eso ya lo veíamos venir desde la saga de cuando murió Shirohige, la muerte de Ace, Marineford. Claro. Y aparte él lidera. Él lidera y sin cambiar su esencia. Correcto. Sin cambiar su esencia. Él lidera y te das cuenta que lo hace porque incluso a Momo, disculpen la palabra, lo desahueva. Sí. Sí, y hablando de Momo, para mí fue el personaje que, digamos, tuvo un muy buen desarrollo de personaje, ¿no? Porque venía a ser el niño mimoso, muy miedoso, que quería Que se escondía en Nami. que escondía en los pechos de Nami, o que siempre se protegía. ¿Cómo se llama el vaina roja que siempre está con él? Uf. El altote. Sí, claro, sí, sí. Ya, no me acuerdo el nombre. El que cambia los vestimentas. Sí. Sí, a mí también se me dio ahorita el nombre. Se me dio el nombre. Ya, dice esto, y luego cuando, digamos, se vuelve medio adulto y pelea contra Kaido para poder, digamos, ayudar a Luffy a liberar a Wano, me pareció increíble, ¿no? Y ¿sabes lo que más me gustó todavía? Es que no es parte del arco de Wano, pero recuerden que el narrador al final de historia de Wano dicen que Momonosuke se va a volver en el futuro el espadachín más fuerte de la historia de Wano. Sí, de hecho hay un tema con Momo que Momo toma una decisión bastante importante, que es la de aceptar crecer, perder toda su juventud Claro. para poder salvar Wano, para poder ayudar a Luffy dentro de salvar Wano. Y aún ya teniendo el cuerpo mayor, que es lo que vemos, Claro, pero la mente sigue siendo un niño, ¿no? sigue teniendo la mente Es de como un Luffy niño. ahorita. Pucha. Bueno, sí, más o menos. Pero claro, el tema con Momo, o sea, para mí Momo también da un salto porque deja de ser el niño este mimado que odiábamos todos, porque a nadie nos caía tan bien Momo, o sea, era difícil que te cayera bien un Kinemon te caía bien. Kinemon. Claro, ese. Correcto. Kinemon te caía bien, porque era gracioso, hacía sus poses y todo, pero... No, aparte fue el estratega, el real estratega. Claro, bueno, que casi la caga. Pero Y aparte que se aprovechaba que era niña, ¿no? Para estar con... Sí, claro, y se aprovechaba para que era niño para pegarse los pechos de Nami, de Robin. Entonces, y él tiene que tomar una decisión complicada, que es perder toda su juventud para poder ser el nuevo Shogun, ¿no? Claro, y Para no poder solo- ayudar a Luffy. Y no incluso. solo eso, cargar con toda la nación detrás de él, ¿no? Y sí, Porque imagínate, o sea, es toda una nación que está esperando algo de ti y tú eres un niño de 8 años. tiene un momento en el cual Kaido ya lo había apresado y Momo seguía ahí. Sí, y firme con su firme, ideal. que hay un momento donde duda y muestra, tipo, Toei, el momento en el cual Momonosuke como que tiene una duda y después vuelve a pensar en Luffy y se acuerda que tiene que confiar en que Wano iba a ser salvado. Es que nosotros siempre subestimamos a Momonosuke, pero Luffy no.
Eso. Luffy Y, nunca lo y creo que subestimó. casi todos lo subestimaban, Sí, sí, sí. excepto Luffy. Luffy siempre confió en él. Siempre supo que él podía dar la cara. ¿Te das cuenta que es un símil parecido al de. Al de. Al de Naruto con. ¿Con Shikamaru? No, pero ¿cómo? Shikamaru, ¿qué hablo? Con ¿Eh? Konohamaru. Con Konohamaru. Con Sí, ¿no? Konohamaru, sí. Es algo similar. Es bastante chévere Sí, sí. Hasta parece la voz, ¿no? Hay un conflicto ahí de todas maneras. Y bueno, cambiando un poco, Sanji tiene un... O sea, que yo diga Sanji, Sí, ya es no, bastante, Es ¿ah? bastante, es San- mucho. Sanji es uno de los personajes que yo más odio dentro de One Piece y el que más odio de los Mugiwaras. Eso yo lo tengo claro. Pero Sanji es uno de los que más evoluciona dentro de Wano. O sea, es ese dilema moral que tuvo de sus emociones junto con su linaje. Aprendió a del pedir Ger- ayuda. Aprendió a pedir ayuda. En el momento en el cual se iba a enfrentar a Queen y a King y le dice a Zoro, Marimo, Marimo, si es que me descontrolo después de esto, tú eres el encargado de matarme. Y es como muy fuerte porque él mismo está Una carga asumiendo- emocional fuerte. claro, y se lo está cargando a quien él sabe que es su amigo. Él sabe que Zoro es su pata. O sea, él sabe que tienen una competencia totalmente constante dentro de la Y eso, tripulación. eso demuestra también la lealtad que muchos ponían en telejuicio. Correcto. Y que yo la ponía, de hecho. De hecho, yo la ponía, a mí me molesta mucho ese lado de Sanji, pero Sanji reconoce ese lado monstruoso que tiene, ¿no? O sea, ese lado fuerte en el cual... hay un Aprende, momento en el cual- aprende a vivir con su oscuridad. Y, Correcto. y lo mismo hace Robin, y justo es como que le da el pase a Robin también para que, Sí, ¿qué para es que eso? meta gol. Que escúchame, cuando tú ves que Sanji dentro de Wano gritó ayuda para Robin, tú dijiste, destruyeron un personaje. O sea, ya, siendo sincero, cuando tú habías leído esa parte dentro del manga y no habías visto cómo iba a seguir la evolución de Sanji dentro de Wano, tú dijiste, destruyeron un personaje. A la Por- escena que yo me quedé en shock, dije, ¿Sanji pidiendo ayuda? Tal cual, tal cual. Fue como que, ¿por Porque qué? si te das cuenta, Sanji, cuando era The Prince, cuando era Sanji en el pre-time skip, Correcto. incluso que se infiltró en el tren del CP9, ¿te acuerdas? Sí, y, sí, sí. y cuando se burló de Crocodile por teléfono, y él saliendo y Crocodile no sabía quién era. Sí. O sea, inteligentísimo. ¿me Siempre ha sido entiendes? inteligente. Siempre ha sido independiente por él mismo, Sí. incluso versátil. Cuando pidió ayuda fue que reconoció que realmente él no puede hacer todo solo. Y lo aprendió después de Whole Cake. Sí, y es que en Wano, para mí, Sanji abraza su identidad humana. Sí. Él reconoce que al fin, Y su parte monstruosa también. claro, o sea, reconoce ambas partes. Ambas partes. Correcto. Y cuando la reconoce, ves cuando Queen lo comienza a golpear y no le hace nada. Y hay un Cuando conflicto. le muy- mete Él pensaba que le había golpeado a la chica. la espada y la espada se rompe, ¿no? Sí. Y sobre todo, Sí. parecerá tonto ya, pero para mí lo que más fue evolución para Sanji fue que puso su sueño y su lealtad por encima de sus preferencias, digamos, gustos. Sí. ¿Por qué? Porque él toda su vida, desde chiquito, había soñado tener un traje de invisibilidad o ser invisible. ¿Verdad? Sí, y lo pobrecito. Y Y el O sea, lo dejó Pero eso lo vimos para... en su flashback, ¿no? Sí, claro, Sí. pero igual o sea, dejó eso de lado para no convertirse en un monstruo y para ser leal a Luffy. Pero esos son los mensajes escondidos que te da Oda, Sí, que sí. si lo encuentras bien, si no, igual se entiende todo. Pero, claro, o sea, que rompa el traje del Germa, que él acepte esta humanidad, pero a la vez este lado oscuro, todo eso le permitió crecer a Sanji como personaje dentro de Wano a un nivel en el cual la gente no se esperaba, ¿no? Porque el arco de Wano no era un arco para Sanji. Claramente No, era un claro. arco, era un arco muy de Luffy, y aún así Wano... Era un arco que se pensaba que era para Zoro. Sí, claro, de hecho, y que de hecho, Claro. pero Zoro tiene un gran power up dentro de Wano. O sea, No, tiene- es que ahí se tiene revela varios. que es poseedor del haki del conquistador, ¿no? claro, o sea, primero que te das cuenta de lo del Haki Conquistador, que le Consigue da una espadaza, ¿no? Enma, que es justamente esta espada que nadie había podido dominar y Mm. que con Zoro de hecho le costó en un primer momento y se dio cuenta que tenía mucho poder, pero él continuaba. Entonces, creo que siguió su propio camino de alguna u otra manera Zoro en... Creo que en- King es el que le dice, tú también quieres ser rey o quieres, ¿no? Algo así. ¿Verdad? No sé quién, pero es que usa el Hashigoku no Haki, que es el Haki del Conquistador, para vencer a Hokkaido. King. O sea, es la única Ah, sí. forma en la cual pudo vencer a King. Y de hecho, Zoro fue el segundo espadachín en hacerle daño a Kaido, weón, en la historia. El Entonces, primero había sido. Bueno, no Oden. sabemos qué pasó en God Valley, pero ahí todavía no tenía la fruta es correcto. No del dragón. no lo teníamos. Pero hay un detalle que a mí me encanta de Zoro, hablando de esto, es en la azotea. Hay, en los primeros capítulos de One Piece, de la historia, Zoro simplemente se queda echado durmiendo en una pelea contra Buggy. Y Luffy le dice, no te preocupes, yo te cubro. Y lo cubre. Y en la azotea de Sí, me Wano acuerdo. sucede lo mismo. El- solamente que al revés. El paralelismo cinematográfico. Increíble. O sea, Zoro cubre a Luffy
mientras Luffy está durmiendo, tirado, cansado. Porque se le agotó el haki, creo, ¿no? Y... Ah, Se había agotado el haki después de usar correcto. el Year 4, creo. correcto. Y entonces Zoro va y le dice, ok, es mi turno de cubrir a mi capitán. Y entonces, para pasar sobre mí, para pasar a mi capitán, tiene que pasar sobre mí. Y Zoro se pone, pero chapadazo. Ahí Oye. es que Zoro termina crucificado. Oye, pues. pero la cara de Lobo cuando lo ve como diciendo, puta, qué buen vicecapitán tiene Tal este cual, weón". yo tengo a Beppo, puta. No, Beppo Pero también, después ya está. Después Beppo, justamente cerrando Wano, la rompe. Y demuestra por qué es el vicecapitán de Law, ¿no? Que no lo había demostrado hasta ese momento. No sé si tienen otro personaje hablan- que les haya impactado como evolución. Antes de salir el tema, otro paralelismo que hubo fue con Skypiea. Habían varias cosas, la conexión con la liberación, Sí. la parte de cuando, no sé, ¿recuerdan que una vez tenemos un grupo que les mandé justamente este paralelismo? Cuando Sanji se levanta y Luffy se transforma y luego están bailando y hace la misma pose y todo. lo Sí, demás. el baile Son de acá, como esos, sí. esos pequeños detallitos que siempre te lanza las migajas, ¿no? Tenemos que admitir que todos los que vemos One Piece somos migajeros. Totalmente. Estamos rogando que Oda nos dé más y Sí, más sí. Pero contenido. solamente cuando... O sea, Efectivamente. Para mí ya como un punto extra también de unos personajes que Nami. tuvieron evoluciones fue Nami, por ejemplo, que es el... menciónalo, Yair. claro, lo que pasa es que Kaido ya había dicho a todo el mundo que Luffy estaba derrotado. Que había muerto. No Que solo había estaba, muerto, claro, que había muerto. Y todos estaban como, creo que hasta Chopper estaba llorando, no Estaban recuerdo llorando, bien. estaban llorando. Y Nami ahí te das cuenta de la evolución que ha tenido desde Arlong Park. Porque, es más, en todo el pre-time skip, si pasaba algo así, Nami tú sabías que salía corriendo o los Se iba abandonaba. corriendo, ayuda. Sí. Fue la que dio cara. Fue la que... Se la le que acercó a es más, Kaido mirándolo, güey. siento que fue como la vicecapitana en ese momento, hermano. Fue como que... Claro, es que ante la ausencia de Zoro y Sanji, que ya estaban cansadísimos. Y es ahí, Kishimoto, donde te digo, así se hace un personaje femenino. Claro. Así se hace. Pero no, ahí tú te estás saltando unos capítulos, porque hay un momento en el cual Ulti está por golpear a Nami Ah, y le dice, reconoce que Kaido va a ser el rey de los piratas. Y no y él reconoce. no Y no lo reconoce y llorando, sabiendo que estaba al borde Claro, de la son dos, muerte. son dos. Nami estaba Con al Ulti y con Kaido. Sí, y estaba al borde de la muerte Nami Y prefería morir. y prefería morir que Sí, sí. reconocer que alguien iba a ser el rey de los piratas en vez de De Luffy. Luffy. Y le dice, no, No. Luffy va a ser el rey de los piratas. Y usó, como siempre, una gallina diciendo, no, Nami, ¿por qué? Nami, luego no importa, o sea, sobrevive ahorita, Oye, ya y después. lo gracioso ahora es que Ulti es subordinada Ah, de Yamato. Y Yamato es en teoría subordinada de Luffy. Correcto. Entonces, Ulti va a terminar estando en la guerra seguramente en la guerra final. Curioso, pero, ¿no? pero Es que ella se metió porque tenía su novio, pues. Claro, el otro. Es su hermano. Su hermano, Paige. perdón. Yo pensé que era su... No, Page One es su hermano. Sí, Page One es su hermano. Pero claro, entonces la evolución de Nami se da en dos momentos muy claros. Fue emocional. Y claro, así No, como aparte también tuvo power-ups. Sí, claro, que le dan a Claro, ya es parte de él, Zeus. Zeus. Entonces es muy, muy chévere. Pero bueno, pasando a otra siguiente pregunta. ¿Cuál fue su pelea favorita del arco? Creo que empecé. Uf, hay varias. Sí, dale. A mí la que más me gustó, mira, digamos, la gente del público quizás diga, no, ¿cómo puede ser que cojas esta como tu pelea favorita, no? Pero a mí me gustó mucho la pelea de Sanji contra Queen. No, No, es buena. me Es que es gustó, un peleón. sí, es un peleón. Visualmente me gustó mucho más que la de Zoro y la de quién? Luffy Ah, contra Kaido. Tranquilo. No, pero te digo por qué. Es que, digamos, está bien, sigue. pesos. Es que me gusta porque tiene más fluidez. Sí, O sea, veo De más. hecho, lo hacen más corto. Claro que a Zoro le tenían que dar más protagonismo. pues, Claro, ¿no? pero lo hace Ser mucho, consentido mucho, de mucho, todo. mucho más visual, ¿no? Y digamos, yo prefiero más el tema de dinamismo, el tema de las peleas. Sanji se ve visualmente lógico No, y dentro también la de actitud esa pelea. cambia. Como que. Ahora sí, ¿no? Sí, de hecho en Japón, previo a la pelea de Sanji versus Queen, sacaron un montón de afiches como si se estrenara una nueva película. O sea, la misma cantidad de afiches que ahorita estás viendo para Kimetsu no Yaiba, era la misma cantidad de afiches que veías para la pelea de Sanji versus Queen. Estaba por el metro, por todos lados. A mí me pareció increíble porque, o sea, nosotros lo vivíamos así de todas maneras, que ya habíamos leído el manga y ¿Será todo. que Japón lo quiere mucho Sanji? Yo creo que es uno de los personajes favoritos De los Sims. junto con Yo creo que Zoro sí, ¿no? y Luffy, ¿no? Hay muchos Sims en Japón, quizás. Sí, y hay muchos simp en Japón. Pero también en Asia los hombres cocinan. Puede Claro. ser que por ahí se identifique Hay un poco. vínculo, de todas maneras. Pero interesante, ¿no? Porque Queen era un personaje que era el carcelario dentro de Wano.
y que de todas maneras lo veía súper fuerte porque, a ver, había sido un pata casi tan inteligente como Vegapunk, Claro, pero encima Saya metió un cabezazo con Big Mom y salió bien. Sí, o sea, era un personaje súper fuerte y Sanji Que algunos incluso de las teorías más bizarras dicen que es papá de Frankie. sería una locura. No, está loco. Pero claro, le quieren poner papá a Frankie por todos lados también. Y el tema de Sanji Queen es interesante porque Sanji, como si nada, o sea, estaba muy tranquilo en esa pelea. Sí. A diferencia de la que para mí es mi pelea favorita de Wano, es que es Zoro versus Que Kid. fue mucho más reñida en Sí, comparación también con... tengo un tema. Zoro es mi personaje favorito pre-Wano. O sea, pre-Wano Zoro ha sido mi personaje favorito, después es Luffy y sigue siendo Zoro el segundo. Y entonces la pelea de Zoro King es muy reñida. O sea, Zoro termina basura, basura, basura. Claro, y Sa- Cosa que en el manga también es más rápida, te diré. Sí, pero la animación, La animación es de bestial. Toei es brutal. Es Le bestial. metieron plata. O sea, hoy por hoy, de hecho, ayer estaba revisando los capítulos con mejor puntuación dentro de todo One Piece y la pelea Zoro King es la mejor puntuación de todo Wano. Entonces, después del 1015, claramente. Pero es un capítulo muy, muy bueno en el cual ves cómo Toei sí podía llegar a cierto nivel para animar peleas, que era algo que le criticaban mucho, ¿no? A mí me gustó la pelea del inicio, cuando está Kinemon tirado en el piso. Uf, Y entran Kid, Law y Luffy, y Luffy ignora a Kaido Bueno, y ahí empieza todo. Pues, ese es el mejor capítulo también de la historia para mí, de One Piece. Pero no sé si tu pelea final me habías dicho que era Luffy Kaido, ¿no? Luffy Kaido, sí. Luffy Kaido, por el tema de que... ¿Cuál de todas las rondas? O todas No, las bueno, rondas. Ronda 3, final. Cuando Luffy ya aprende a ser el Haki el Conquistador avanzado y pelea de igual a igual con Kaido, Sí. y Kaido lo llega a respetar. Ah, ya, o sea, esa- sin ninguna transformación. No. Desde ahí hasta que acaba, ¿no? Porque en realidad, o sea, es como unos rounds. Es como cuando tú ves box y dices round 1, round 2, round 3, pero la pelea la hablas en general. Algo así lo veo también Sí. con Luffy. Pero a mí fue Claro. impresionante cómo él mejora. O sea, a diferencia de Dragon Ball, Oda te pone, y bueno, tuvo su time skip, pero siempre te pone como que la evolución de los personajes entrenan o llega un entrenador, los hace entrenar y ellos los ponen en práctica. Para que veas que Luffy también es un genio en las peleas. O sea, no hay nada que ocultar. Luffy aprende rápido. Luffy aprende rápido y claro, el enano que le enseñó el A Oromo, que era grandote. Sí, puta, increíble. A mí Luffy Kaido claramente me encanta. O sea, Luffy Kaido me encanta, el desarrollo de Luffy, Kaido siendo un borracho que no me lo imaginaba. Yo siempre me imaginé a Kaido como monstruoso, Pero esa emoción con- de la guerra que nosotros habíamos aguantado tanto tiempo, de te veo en Guano, ¿te acuerdas del Sí. chiste recurrente? Te veo en Guano, te Cuando veo en veías una Guano. cama comenzando One One Piece, Piece, Te espero en Wano. te espero en te espero Guano. en Wano. Y se acabó, güey. Cuando esa sensación de guerra, cuando ya desde que Kinemon entra y se entera que Kanjuro los traiciona y dice, no llegan. Y al último sí llegaron todos. Claro. Y ahí se siente esa emoción, ¿me entiendes? Y Que estaban todos habíamos como, ¡ah! esperado. Sí, fue brutal.